Buenos días. Bueno, para mí es un placer estar aquí en esta jornada. Muchísimas gracias, Alicia, por la invitación. Y como restauradora de arte contemporáneo, la verdad que es una buena ocasión para hablar con posibles colaboradores para la realización de estas obras y para el mantenimiento y exposición. Entonces yo les voy a dar algunos ejemplos que tienen que ver con el montaje y la preservación de esculturas monumentales, sobre todo tomando en cuenta el enfoque desde lo que puede ser un museo, ¿no? De lo que nos podemos necesitar en algún momento. Entonces, para ello yo les voy a hablar de varios aspectos. Primero, los procesos de creación y de montaje de las esculturas contemporáneas monumentales, considerando las dificultades para su exposición al aire libre y también en el interior de salas de exposición. Hablar un poco sobre diversidad de materiales que podemos tener presentes. Luego, la fragilidad de estos materiales a nivel estructural y a nivel de compatibilidad de materiales, y también un poco ese mito de efímero versus precario, ¿no? No todo lo que es efímero es porque el artista quería que fuera efímero, sino porque los materiales utilizados han sido inadecuados, no ha sabido escoger los materiales. Y también eso implica el riesgo, ¿no?, de experimentación de nuevos materiales, técnicas y dispositivos tecnológicos. Después quería hablar sobre la problemática de la conservación, que no solamente tiene que ver con factores estéticos, sino también funcionales y conceptuales, sobre todo en lo que respecta al arte contemporáneo. Y cómo han evolucionado los criterios de intervención y ejecución de los proyectos de restauración. Como decía Soledad, hay prioridades a nivel de restaurar, a nivel de enfocar una intervención de restauración. Las prioridades en los museos son las exposiciones, y a veces nos quedamos con ganas de hacer un poco más de investigación, y eso va de la mano de proyectos, pero realmente el objetivo del museo es dar respuesta a las exposiciones que tenemos, tanto en nuestro museo como para prestar. Entonces, en esta ocasión me parece interesante que nosotros a nivel técnico podemos tirar de un equipo multidisciplinario en el que puede hablar de los materiales, de cómo son las cosas, pero en el arte también hay que considerar para qué sirven y qué sensaciones tienen que tener, lo que llamamos lo intangible, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estas dificultades, el problema del arte contemporáneo es que tiene una cantidad de materiales completamente diversos y muchas veces que no son compatibles entre sí. Tenemos el problema de los acabados, del acabado original o de pátinas, y también de recubrimientos y de pinturas que no siempre han sido realizadas para un fin de obra de arte o para exponerse en las condiciones que después el artista pretende utilizar. El montaje también requiere muchas consideraciones dependiendo de las dimensiones, del peso, de la estructura, de la fragilidad y de todo el control informatizado que puede necesitar una escultura o una obra que tiene que ver con elementos tecnológicos. También las condiciones de exposición, incluso dentro de los museos, a veces se nos escapan de las manos, como puede ser la intemperie, las variaciones de temperatura que puede haber al exponer una obra, y el mantenimiento que hay que considerar. En algunos casos está establecido periódico, ocasional, muchas veces no hay ningún mantenimiento. Y otra cosa que no les puse aquí, pero que es muy importante, es el público como agente de deterioro o de valorización y cuidado de una obra. Entonces quiero mostrarles algunas obras que tienen que ver con ese proceso de creación y luego de restauración, que han sido importantes a nivel de estudio, ¿no?, que son referencias de intervenciones. Este es el Alexander Calder, que está en el techo del ala este de la National Gallery de Washington. Es el museo de la Galería de Arte Nacional, y este es el ala este, que es el ala dedicada a la conservación de arte contemporáneo. Esta obra fue proyectada por Calder en hierro, a pesar de que Calder, siendo arquitecto, siendo ingeniero, tenía que saber que el peso era exageradamente grande para poderla colgar del techo. En ese proceso de creación se decidió pasar, esa escultura se sustituyó ese hierro por paneles de aluminio en forma de esas de nido de abeja y de barras de aluminio.
Incluso así, la obra se montó con la ayuda del nieto de Henry Matisse, que vivía en esa época y que yo creo que sigue viviendo en Estados Unidos, y con la relación que había con Calder, fue el encargado de montar la obra, pero esta obra, pocos años después de haberse montado, tuvo una restauración muy ilustrada en una revista muy importante que se llama Studies in Conservation, que es una revista de referencia para restauración, porque la fricción que había en los elementos de aluminio era tan grande que en pocos años se había deteriorado hasta correr un riesgo de rotura. Y por primera vez se restauró con aluminio aeronáutico todas esas uniones, lo que fue una referencia no solamente por la intervención, por el tratamiento, sino por escoger un material novedoso que antes no se había utilizado. Muchos años después, ya en el 2004, se acometió otra intervención de restauración. Esta pieza, aunque ya no es de hierro, no tiene esas características de peso con las que fueron proyectadas, pues es una pieza que exige mucho al material. La restauración duró más de un año y participaron más de 40 profesionales. En estos equipos de profesionales no solamente se intervinieron restauradores, sino muchas especialistas en metales, especialistas en estructura y en acabados de elementos metálicos, como era este caso. Como ven, solamente el montaje de la obra duró bastante tiempo y además que es el hall de entrada donde se distribuye toda la circulación del ala este del museo, con lo cual este es otro riesgo asociado a esas intervenciones. No sé si se ve bien en una… Ay, no, aquí no tiene… Esto no tiene… ¿Sí tiene? ¿Esto aquí arriba? Ah, sí. Pues fíjense que aquí hay muchas de las personas que están trabajando ahí, lo que están es sujetando para que no se golpeen entre sí, incluso con cuerdas, para que todo esto pudiera subir a la vez, ¿no? Entonces son intervenciones que hay que proyectar muy bien, hay que gestionar muy bien cómo se va a hacer por etapas para que realmente pueda ser exitosa y que no pueda poner en riesgo esa intervención aún más a la obra, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de montaje, fíjense que ahora la obra pesa más de 450 kilos, 430 cuando, considerando que es un elemento muy ligero. Esta es otra pieza que tiene que ver también con Calder, que fue proyectada un poquito antes de la obra de la National Gallery y que se instaló en la plaza en el Chicago Federal Center, que es una plaza emblemática porque es una plaza que diseñó el arquitecto Mies van der Rohe. Esta pieza ya es una pieza que está proyectada para colocarse en el suelo y tiene un mantenimiento periódico muy riguroso. Además, la escogencia del material es más acertada ya que es un acero corte que está mejor adaptado a los extremos de temperatura y de humedad que puede haber en la ciudad de Chicago, que por cierto tiene muchas esculturas con este material. Otros problemas o acasos que podemos tener dentro de un museo son el tamaño de las esculturas. Bueno, la escultura es la señora, no es el señor, que podría parecer lo contrario. Pero este tipo de piezas son muy difíciles de exponer porque necesitan que el acabado sea impecable, porque cualquier alteración en el acabado rompe totalmente la perspectiva de la obra. Aquí entraríamos a hablar no solamente de la conservación de los materiales, sino de el cuidado que hay que tener para el montaje de una obra de estas. Obviamente una pieza de este tamaño no entra por ninguna puerta de ningún museo. Nosotros creemos que el Guernica es grande, pero cuando vemos esto ya se nos rompe el mito del tamaño. Y no solamente hay que pensar en el montaje y cómo tiene que ser ese ambiente para que la obra funcione, sino que también el cuidado a cada fase del montaje. Este es un artista australiano que se llama Ron Mook y él trabaja con obras de este estilo. Si se fijan en la pieza, en esta parte, fíjense cómo está todo separado para que pueda ser transportado de una forma segura dentro del museo. Y siempre los toques finales
son muy importantes porque de ellos depende que la obra se vea como es. Esto también implica un mantenimiento y una programación de mantenimiento muy importante porque se rompe toda la magia de la obra cuando esto tiene el pelo está sucio, lleno de polvo, o hay motas, o no tienes esa sensación de que la señora pueda estar viva, ¿no? Esta es otra pieza que también es bien de Ramuy, que es muy conocida. Fíjense cómo yo les escogí esta pieza para que vieran cómo tienen que ser las condiciones de traslado de esa obra, ¿no? Y cómo se cosen las piezas unas a las otras, aprovechando la forma de la propia escultura para poder lograr esa sensación. Aquí tú tienes que trabajar realmente con los materiales adecuados y con un apoyo técnico muy importante, porque si no, esto no se sustenta, ¿no? Y es como, yo una vez hablando con Cruz Diez, no sé si os parece, si sabéis quién es un artista cinético muy importante, el arte cinético también necesita de que la obra se vea impecable. Él decía que un deterioro en una obra cinética era como tener un grano en la nariz que nadie te iba a ver la cara, sino el grano. Entonces, esto también es un poco lo mismo. Si hay un deterioro, ahí puede ser muy importante y puede ser más importante que la obra, altera totalmente la visibilidad de la obra. Por otro lado, si se fijan, esa pieza está expuesta al lado de una cristalera y toda esta pintura que recubre la obra y en algunos casos yo creo que es resinas, básicamente lo que utiliza este artista, pues también se pueden ver afectadas a largo plazo. No tanto como cuando son expuestas a intemperie, pero sí tomando en cuenta las condiciones de ultravioletas y infrarrojos que puede haber en una exposición, hay que tomar en cuenta estos. Obviamente yo no sé si se han fijado o es de formación profesional, pero hay una catenaria a todo lo largo. Yo creo que es obvio que nadie tendría por qué subir a esto, pero en arte contemporáneo nada es obvio. Yo no sé si han ido al Reina Sofía, ahí la gente campa a sus anchas, sobre todo en la parte de las esculturas al aire libre. Hay una escultura de Miralda que es un toro y arriba una vaca y arriba un cerdo o algo así. Es bastante fea la escultura, aunque eso no lo debería decir. La gente se sube arriba de todo, con el problema de que si se caen, el problema es del museo. Pero bueno, estas cosas, aunque uno piense que es obvio que nadie debería entrar, la gente entra y la gente toca. Parece que hay que tocar hay gente que encuentra un placer enorme en tocar una obra, ¿no? Yo todavía no tengo ese problema. Y bueno, fíjense esa forma de trabajar tan minuciosa que tiene este artista y cómo los moldes que él necesita para trabajar. Aquí fíjense que se ve como los moldes utilizados, las resinas utilizadas, no tienen nada que ver con el recubrimiento que él luego va a usar. Entonces ahí hay un problema de un material que está recubierto con otro material y sobre todo que tiene que tener una sensación muy, muy interesante. Y aquí se ve también la importancia que tiene el nivelar la obra, la estructura interna que tiene esa pieza para que soporte todo ese peso y sea capaz de trasladarse dentro de áreas de exposición. Esta es otra pieza que les quería mostrar por la importancia de la construcción de la estructura, ¿no? Y de cómo el arte contemporáneo exige cada vez más de los museos e incluso de que sean coproductores de la obra. Primero porque son proyectos que muchas veces un artista no puede llevar a cabo, sobre todo por sí mismo, sobre todo con este caso Enrique Olivera, es un artista relativamente joven. Esta es una obra que se llama Arquitectónica y ocupa un espacio del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo, en un edificio que fue proyectado en los años 70 por Oscar Niemeyer y se construyó posteriormente. Entonces este es un hall que tiene más de 1.600 metros cuadrados. Todo este hall tiene como más de 1.600 metros cuadrados. Aquí hay como una barandilla en el que uno se puede asomar. Como muchas de las obras de Niemeyer, los espacios expositivos son muy difíciles de utilizar porque realmente no tomaba mucho en cuenta las características
las necesidades de exposición de las obras, sino más a nivel, era un diseño más hacia la arquitectura. Entonces es difícil de utilizar estas salas enormes para mantener unas condiciones de temperatura y humedad estables, sino a 50 y a 20, pero por lo menos estables, y que pudieran trabajarse en eso. Si ven, esta es una fotografía del proceso de realización de la pieza, otra vez la estructura de la obra, porque las personas pueden entrar dentro de esta estructura de material, y la realización de esta producción tardó casi 6 meses en Sao Paulo. Pues está hecho de chapillas de madera y todas unidas entre sí. Cuando uno camina sobre la obra, al principio da bastante miedo porque no sabes si vas a lograr salir, luego al final están, como te llama tanto, que bueno, entras tantas veces que al final sabes por dónde tienes que salir, por dónde tienes que entrar, pero tiene ese aspecto como de túnel que les muestro aquí, que cuando tú entras por primera vez esto es lo que tienes, y dices, bueno, pero si me voy para acá, me voy para allá, no sabes si realmente vas a poder salir. Al final sales, pero hay estas bombillitas que parece como túnel de Segunda Guerra Mundial, y hay una parte como donde están las raíces, que es de cemento y de ladrillos, y luego se va volviendo una cuestión mucho más orgánica y más pequeña. Enrique Olivera también trabaja interviniendo el espacio de otras formas. Aquí esta estructura, para que se una con el material y que tenga toda esta sensación de ruptura en una sala de exposición, es bastante complicado a nivel de producción dentro de un museo. Y todo esto está realizado para la sala de exposición, con lo cual el artista es parte indispensable de ese proceso de creación. También hay otras personas, otros artistas que trabajan un poco con diferentes tipos de elementos que a lo mejor son más cotidianos, que parecen más efímeros, de otra forma, ¿no? La artista española Alicia Martín trabaja con libros que recupera a lo mejor de ediciones que tienen errores, o por convocatorias por internet. Convoca al público a que aporte libros, y esos libros forman parte de las instalaciones. Es otra forma de plantear el proyecto artístico, y crea como una perspectiva distinta desde el punto de vista del público, porque también tiene esa expectativa, ¿no? Yo no sé si recuerdan esta intervención en la Casa de América hace un par de años. Bueno, pues recoger todos estos libros se hicieron a través de esas convocatorias. Entonces el público tiene expectativas: ¿qué va a pasar con mis libros que están recuperándose a través de internet? Entonces eso también, esa participación, esa valoración, ese diálogo forma parte de la obra. La obra no sería la misma si ella sencillamente fuera a una librería o a una editorial y adquiriera todos los libros que hay. Este es otro clásico, ¿no? Es muy difícil hablar de escultura monumental sin hablar de Claes Oldenburg. Esta es una pieza icónica de Oldenburg, que se llama La Estaca. Fue instalada por primera vez en el Museo de Dallas, y además de toda la dificultad de lograr que haya esta tensión en la obra, que él plantea cuando él hace el proyecto, él lo plantea que haya esta tensión. No solamente eso es lo importante, sino que esta pieza, a pesar de que el público no tenga acceso a esta área, tiene su continuidad en el piso de abajo de la obra, que aquí, como ven, bueno, es una zona de carga y descarga. Este es el muelle de carga del museo, y hay una zona protegida, por supuesto, pero el público no tiene acceso a esta parte. Sin embargo, forma parte del proyecto de la obra, y Claes Oldenburg exige que la obra sea montada en estas condiciones. Y claro, la gente que generalmente se montan los bocetos e información, pero el público tiene acceso a esta parte. Entonces, ese juego, ¿no?, de lo que va más allá de lo que se ve es importante en ese proceso de exposición de obras contemporáneas. Como les decía, la intervención de Oldenburg en espacios públicos es importantísima en casi todos los parques
de ciudades europeas o americanas hay una obra de Claes Oldenburg, y como podemos ver, si en algunos casos se vuelve la postal de la ciudad. Si ustedes entran en Minneapolis, van a encontrar esto antes de que el mapa de la ciudad de Minneapolis. Entonces, no solamente aquí hay un problema estético, sino hay un problema funcional, porque no sé si se ve muy bien, pero esto es una fuente de agua. Y en verano esto está lleno de gente haciendo camping. Por otro, esto también, esto creo que es en Francia, y fíjense el problema que puede haber, cuál puede ser la visión de una obra que está en perfecto estado con una obra que tiene a veces problemas de deterioro. El aspecto no tiene nada que ver. Esta obra está en Alemania, y la verdad que ese charco que forma parte de la obra, sucio de esa forma, es bastante, va contra, ¿no?, de lo que el artista ha proyectado, y también altera mucho, ¿no?, esos grafitis que se ven en la manguera, pues modifica mucho el aspecto de la obra. Esta obra, no sé si, bueno, hubo la mala suerte de que se sacó la foto justamente cuando habían terminado de hacer esto, pero en todo caso, pues no corresponde al cuidado que debe mantenerse para que ella se perciba como una bicicleta hundida o como una cucharilla en un charquito, ¿no? Luego, hablando de la importancia de esculturas monumentales dentro de espacios de arte, por ejemplo, les voy a hablar de dos conjuntos de esculturas que hay en el Parque Milenio de la ciudad de Chicago. Y yo creo que es una de las ciudades que más obra contemporánea así de referencia tiene ahora mismo en su exposición. Esta es la famosa alubia de Anish Kapoor. Realmente, bueno, el hombre le había puesto un nombre mucho más poético, que era la puerta de las nubes, y como sucede, como siempre pasa, que al final la gente le llama a la alubia. Si preguntan por la puerta de las nubes, nadie les va a llevar a esta obra. Pero esta pieza está hecha de 168 pedazos soldados de acero inoxidable, pulidos para que no se vea ninguna unión, y tiene un efecto mágico. No hay nadie que vaya a Chicago que no se saque una foto con la alubia. Y esta pieza pesa 68 toneladas. Entonces ya es un problema estructural importante de tensión de materiales, de cómo manejar el material, y claro que no todo el mundo tiene a lo mejor el soporte técnico que puede tener Anish Kapoor, pero es interesante ver que eso puede hacer la diferencia entre una obra bien expuesta y bien percibida por el público y otra que no lo sea. Esta es una obra de Jaume Plensa. Jaume Plensa tiene varias obras en este conjunto del Parque Milenio. Es una pieza es una pieza, no es interactiva, pero que muestra una cara, así como interactuando, te mira, sonríe, te habla, aunque no realmente, o sea, está grabado, no es la persona que te está viendo. Es interesante cómo interactúa con el público. Incluso en verano le ponen esta fuente y la gente se baña aquí, y es como una fiesta esta exposición. Yo tuve la suerte de ir justo cuando estaban restaurando el estudio para que vieran que era verdad. Y fíjense que el problema es que estas alteraciones que puede haber, porque en Chicago hay unas diferencias de temperatura muy fuertes. Entonces, estos son como ladrillos de vidrio, y se pueden eliminar por la presión que puede haber del calor, de las uniones de las juntas. Entonces, cuando esto sucede, esta parte molesta muchísimo, y entonces esto es lo que estaba restaurando este señor. Él estaba cambiando algunos de estos ladrillos para que funcionara visualmente. Entonces, este mantenimiento es muy importante. Este mantenimiento nadie es restaurador de este tipo de cosas. Esto tiene que ser un especialista que lo realice. Y por otro lado, además, o sea, en contraposición a estas obras que están niqueladas, considerando perfectamente los materiales, cerca de ese parque, no es en ese mismo parque, obras que tienen otro a nivel conceptual. El Chicago, por supuesto, es una ciudad de producción, está muy relacionada con la producción industrial y los automóviles. Y aquí había una especie de parque en el que había muchas esculturas que estaban relacionadas con piezas automovilísticas.
obviamente, pues mira, el acabado de estas piezas estaba, yo creo que no es que se habían puesto así, o sea, estaban deterioradas y luego no estaban cuidadas adecuadamente, estaban llenas de grafitis, y el aspecto de cuidado y de deterioro de esa estructura pues va a ir o sea, iba como a peor, ¿no? Estaban como en un parque, no digamos secundario, pero además estaba cerca de una bahía y se veía que las piezas estaban con una corrosión activa, aunque en algunos casos la verdad que yo creo que es bastante sólido, son vigas T y no es que iban a caerse, pero no era el mismo cuidado de las otras. Como para concluir, les quería mostrar esta pieza. Esta es otra pieza de acero corten de Picasso. Esto es una obra que está en una plaza que se llama el Dale Center, que fue un político de la ciudad que integró mucho la arquitectura y el arte. Y bueno, aunque nos pueda parecer Picasso, acero corten está impecable. Tenía otras fotos de estos niños que la usan como tobogán, pero la verdad que la obra está en perfecto estado, pero igual a mí me choca como la deformación profesional del museo que haya gente que lo utilice como un tobogán, pero la verdad que estaba lleno de policías y a nadie le parecía, nadie dijo nada de que se subieran a la escultura. No sé cómo voy de tiempo. Mal. Bueno, mal. Entonces, bueno, era solamente para mostrarle la perspectiva que uno tiene cuando la idea es que hay que dar respuesta al montaje de estas obras. Y bueno, nada, muchas gracias. Sí, buenos días. Gracias por la intervención que me ha parecido muy interesante. Hay un tema que ha planteado usted que creo que tiene mucha relevancia y me gustaría primero aportar una pequeña reflexión y después hacer una pregunta muy concreta, ¿no? Es ese ámbito interdisciplinar que hay que une un poco al mundo del arte, en este caso la escultura de gran formato, y la ingeniería, que no parece que tenga un reflejo en una colaboración interdisciplinar sistemática y fomentada desde las instituciones, ¿no? Yo soy antiguo alumno de esta casa, estaba precisamente en esta escuela cuando se hizo una intervención que fue muy importante en España, aunque se ha diluido su visibilidad con el paso del tiempo, que es el Museo de Escultura al Aire Libre en Castellana. Y todavía recuerdo la fuertísima intervención que tuvieron dos ingenieros de esta casa, José Antonio Fernández Ordóñez y Julio Martínez Calzón, en toda la constitución de ese museo. La polémica que se organizó, por ejemplo, con el montaje de la sirena varada de Chillida y la intervención de las instituciones tan dispar en todas estas cosas, ¿no? Es verdad que la ingeniería, de una manera quizás más implícita que explícita, está muchas veces detrás de estos grandes artistas. Anish Kapoor, del que usted ha mencionado esta obra de Chicago, pues hace años que tiene una legión de ingenieros de la firma OV Arup trabajando con él, desde Marsías en la Tate en adelante, ¿no? Otros grandes artistas contemporáneos, creadores, en este caso de instalaciones o de intervenciones, como Lafur Eliasson, en su taller de Berlín, pues tiene también un soporte de ingeniería muy importante, ¿no? Pero esto no parece que sea el caso, por lo menos no se percibe desde el punto de vista un poco de organización sistemática en España, donde, bueno, yo la pregunta que le quería hacer en este caso es ¿qué es lo que se hace en España en este campo? ¿Qué es lo que no se hace y qué es lo que cree usted que se debería hacer, sobre todo desde el punto de vista de fomentar institucionalmente, bien sea a nivel académico, bien sea a nivel de instituciones como la que usted trabaja, que son los museos, para fomentar un poco estos encuentros y este diálogo disciplinar que no es fácil nunca, porque son dos ámbitos de pensamiento y de creación muy distintos, el mundo de la libertad, que es el mundo del arte, y el mundo más reglado, sometido a normas, procedimientos y restricciones estrictas, que es el mundo de la ingeniería. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo estábamos comentando antes de entrar, Soledad y yo, que antes sí el artista se reunía de un grupo de especialistas que lo ayudaban a la creación de obra, pero ahora yo no sé, no es tan frecuente ver esos equipos, sobre todo a nivel de escultura. Cuando alguien necesita hacer una escultura, pues si va a una fundición, pues espera que el fundidor le aporte esa parte de estructura, pero realmente debería haber un equipo interdisciplinario en el que la gente o sea, un ingeniero que puede saber de estructura, de materiales, de compatibilidad, pueda apoyarlo. Yo me formé en Francia y es común tener los artistas tener asesores
no estoy hablando de escultura ni de nada especial, sino de pintura o de papel, qué papel usar, qué papel no usar, qué era compatible, no es compatible. Mis compañeros casi todos asesoran artistas, ¿no? Y eso ocurre en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, pero aquí no ocurre. Yo no sé si es un problema de que no nos hemos dado cuenta del problema o los artistas no se han percatado de esa necesidad, pero se percatan a lo largo del tiempo. Obviamente no todo el mundo tiene la proyección y el dinero para producir una obra como puede tener Anish Kapoor, pero yo creo que a nivel de pequeña escala sí se puede hacer. También hay un problema yo creo que de comprensión de hacia dónde vas a exponer, a quién te vas a plantear, porque en ese museo al aire libre pues hay muchísimos problemas de conservación porque la gente está ahí, no valora las piezas que hay. Obviamente el Chillida es muy importante y es muy visible, pero hay obras como de Sobrino, que es una pieza pequeña, que es como de acero inoxidable y está continuamente rayada, y son intervenciones que es muy importantes porque hay que cambiar totalmente el aspecto de la obra, y eso no está tomado en cuenta. Yo creo que el público no está participando como parte de su patrimonio, no lo asume como parte de su patrimonio, no lo cuida como parte de su patrimonio. Yo creo que hay una falta de, no sé si soberbia por cada campo, que creemos que lo podemos hacer solos, o por falta de conocimiento, pero en todo caso en restauración siempre se ha trabajado a nivel interdisciplinar en las áreas más tradicionales, sobre todo en restauración, pero yo creo que falta un poco a nivel escultura monumental y obra pública, falta bastante esa asesoría. Y ahora en arte tecnológico la gente tiende otra vez a unirse porque es que no te queda otra. Entonces te tienes que unir por necesidad, pero yo creo que como se ve inmediatamente cuando has tenido un problema, pues tienes que reaccionar antes. En el caso de las esculturas tienes un tiempo para saber que lo has hecho mal y a veces ya no estás ahí, ¿no? Hola, muchas gracias por la charla, Arián. Era para preguntarte un poco cómo ves tú la cuestión de los significados de los materiales, en el sentido, o sea, yo tengo la perspectiva de conservadora, restauradora y también de historiadora del arte en ese campo de la semántica, de los materiales, de los significados. Entonces, me interesa saber cómo, desde qué perspectiva abordáis en el momento en que se decide la sustitución de unos materiales para favorecer la conservación, evidentemente plantea una problemática a nivel de significación de la obra de arte. Es decir, si hay un material que es excesivamente pesado y se tiene que sustituir por otro, cambia significativamente también una parte del significado de la obra que está asentada en la propia materialidad. Entonces, bueno, soy consciente de que existe un debate amplísimo en este sentido, pero simplemente, como no lo has sacado a colación en tu charla, por si podías dar unas pinceladas de cómo estáis abordando esta problemática. Mi nombre es Aramir López y va muy en relación. Me ha sorprendido porque yo iba a preguntar sobre la integridad la integridad conceptual de la obra al sustituir materiales o al hacer este tipo de restauraciones. ¿Dónde están los límites? Porque al principio la pieza de Calder, a mí me ha venido a la mente enseguida la fuente de mercurio del pabellón del 37 en la Exposición Universal de París, el pabellón de la República Española. Ahora mismo está expuesta sin mercurio, porque claro, es un material absolutamente tóxico y no se puede exponer con mercurio. Se podría sustituir con otro tipo de material que rememorara el mercurio, pero aquello hacía referencia a las minas de Almadén, del mercurio español. Es decir, esa integridad a mí sí me parece muy importante y no me parece ni siquiera que la fuente debiese estar expuesta en las condiciones en las que lo está. Por eso, en esos límites iba también mi pregunta. Bueno, en mi área de trabajo es sobre todo instalaciones de arte y obras complejas que tengan que ver con diferentes tipos de elementos, ¿no? Entonces, uno de esos elementos es el significado y la parte conceptual de la obra. Entonces, en arte contemporáneo hemos heredado el quehacer de la restauración tradicional y lo hemos ido adaptando, ha sido así, a las necesidades que nos plantea el arte contemporáneo en los últimos 60 años. Ha sido un proceso de adaptación a nuevos materiales, nuevas narrativas, nuevos intereses de
del artista. Pero actualmente en lo que yo baso más el trabajo no es solamente en describir una obra a nivel material, sino cuál es el significado de la obra. Y la verdad que la ventaja que tenemos en arte contemporáneo es que los artistas están vivos, o si no los asistentes, hay cierta forma de conseguir una fuente primaria o secundaria de información. Entonces yo creo que a partir de ahí hay que entender qué es la obra, qué es lo importante para el artista. Y hay varios procesos para evaluar eso, ¿no? Esos niveles de riesgo, porque no solamente son de riesgos materiales, sino de riesgos de interpretación, riesgos conceptuales y riesgos de restauración, de a dónde va el criterio. Entonces se han trasladado también modelos de evaluación de riesgos que había inicialmente para edificios, de qué pasa si se sustituye un elemento, qué pasa si se cambia un material, a lo que sería la obra de arte. Entonces se evalúa proporcionalmente la importancia de la obra, y también se asume que hay una pérdida y se puede valorar que hay una pérdida. Una obra como la Fuente de Mercurio, si tú la expones sin que funcione, obviamente vas a tener una referencia documental de la pieza, pero no va a tener toda la fuerza conceptual que tuvo cuando fue expuesta. Es verdad que muchas de las obras que hemos visto expuestos a lo largo de la vida ahora no se podrían montar porque ha cambiado la legislación. A veces hay que poner más grande el cuidado, que el cuidado no pase que la obra de arte. Nosotros pusimos hace poco, hace como unos 4 años, una exposición, hace bastante, que había un imán muy grande, un imán de 2 toneladas que movía un ferrofluido. Y había que poner que la gente con marcapasos no podía entrar. Y al principio lo pusimos en una zona que nadie lo veía, porque el público se agolpaba y lo tapaba, y tuvimos que poner una zona muy visible. Entonces, es también un material nuevo que te plantea otras cosas que tienes que tomar en cuenta. Pero, sin embargo, hay que considerar al público, yo creo que un poco más inteligente de lo que es. Yo formo parte de la gente que dice que ya basta ya de técnica mixta, que lo puedes tratar como alguien inteligente y contarle qué materiales lleva, porque el público se queja de eso. Cada vez hay más personas que entran al museo, a la página web, y nos plantean problemas, o nos dicen por qué habéis puesto técnica mixta en esta obra, por qué no habéis dicho el momento de realización o el soporte original de una obra de película, cómo ha sido transferida a qué soporte. Nos piden cada vez más información, y yo creo que eso es importante, pero hay obras que no se pueden seguir exponiendo por problemas de legislación. Lo que yo no sé si coincides, Aramis, Arián, yo me presento también, yo soy Esther Moñivas, es dentro de esos niveles de los que hablabas, ¿no? Que evalúan las posibles modificaciones conceptuales de una obra, da la impresión de que la modificación de los materiales podría constituir un riesgo menor que la modificación formal, ¿no? O podría ser un poco menos evidente, quizá también por la capacidad de determinados materiales de encubrir su naturaleza, de parecerse, ¿no? Sí, de emular lo que no son, sí. Sí, simplemente quería señalar eso, ¿no? Porque, desde la historia del arte, evidentemente, cuando un material tiene una determinada naturaleza y se modifica por otro, acaba siendo otra, es otra obra. Entonces, simplemente... Lo que pasa es que no puedes establecer, no puedes decir esto se hace de esta forma, porque cada pieza tiene diferentes características, y a veces los artistas son flexibles, a veces no lo son. Tenemos obras que, por ejemplo, están expuestas en película de 16 milímetros en el museo. Sabemos que la obra no va a durar mucho más si se sigue exponiendo en ese formato, pero el artista no quiere modificar su formato porque el sonido del proyector forma parte de su obra. Otros artistas dicen, pues vamos a hacer una emulación, quiero grabar el sonido, quiero que cuando la gente entre tenga esa percepción de proyector de cine, pero a lo mejor eso va a ser comprendido dentro de una edad, porque un niño pequeño que oiga eso, pues es que le va a sonar a nada, porque no lo ha vivido, no tiene esa percepción de su experiencia directa. Es como los niños pequeños ven una película en blanco y negro y les llama la atención que sea en blanco y negro, más que lo que pueda haber en la película. O perciben que hay como fallos, cuando realmente eso
forma parte de la tecnología que había en ese momento, forma parte de la obra. Tú lo puedes percibir porque tienes esa perspectiva histórica, pero es difícil trabajar para diferentes niveles de público. Gracias. No. ¿Alguna pregunta más? Era una pregunta respecto a la visibilidad que el museo da a todos estos equipos técnicos que son tan importantes a la hora de producción, ¿no?, de la obra. Si el museo da visibilidad a esos a los que participan, colaboran y realmente producen este tipo de piezas que no son el artista. Claro, pues yo creo que cada vez más esos equipos forman parte ya de la rutina, de la dinámica de producción del museo, ¿no? No sé si a nivel de visibilidad digas de que han sido, que forman parte de, que estén en una cartela diciendo que se ha montado. La verdad que cuando se va a hacer una instalación, o sea, un montaje de una exposición, pues hay varios pliegos de contrataciones, ¿no?, de montaje, de traslados, hay mucha gente involucrada. A lo mejor no siempre está yo creo que nosotros no lo ponemos en el museo, al inicio, pero creo que está en el catálogo, o en algunos casos sí está en el catálogo. Lo que sí es cada vez más visible es el trabajo interno del departamento y de forma cada vez más pública. Por eso que decía que el público cada vez llamaba más, incluso pues pueden protestar. O sea, cuando nosotros hace unos 5 años cerramos el Guernica durante una semana para sacar las radiografías, nos hicieron 2 libros así de protestas porque habíamos cerrado el Guernica. Pero claro, es una obra que como avises un mes antes que la vas a cerrar, pues aquí tienes una guerra civil, ¿no? O sea, había que hacerlo. De hecho, muchos conservadores que no eran de Picasso, pues se cabrearon porque nosotros no lo avisamos. Y solamente la gente involucrada en ese proceso fue la que se enteró. Y luego, claro, por la repercusión de la gente que protestaba por ello. Pero si tú entras en la página web del museo, y eso ocurre en casi todos los museos de arte contemporáneo, puedes entrar nosotros tenemos en la parte de restauración fotografías macro, donde puedes pasar a infrarrojo, ultravioleta, luz visible, luz rasante, y puedes entrar en macro en cada uno de las pinturas. Ahora hay una selección de creo que 20 pinturas, pero la idea es seguirlo profundizando y cada vez haya más información. Entonces, por ejemplo, en Antonio López, el hombre y la mujer, pues están las radiografías, se ve exactamente los detalles de los pernos, de sujeción, y eso desde hace, yo creo que tendrá unos 4 años, está colgado en la página. Entonces siempre se añade y se deja lo anterior. Entonces lo puedes seguir mirando. ¿Alguien más? Bueno.